Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento internacional Caravanserai de Libros, Imágenes y Lecturas. Ya nos encontramos en nuestro evento final, nuestro evento de cierre, para darle un espacio muy importante a nuestras novedades editoriales. Hemos decidido cerrar con 3 de nuestras novedades y esta es la última que vamos a presentar el día de hoy. Es el libro Libros Clásicos de las Ciencias Sociales Colombianas. Nos acompaña el editor del libro, el profesor Juan Carlos Celis Ospina, que es profesor asociado al Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la línea de estudios laborales y tiene una maestría en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. También es sociólogo de la Universidad de Antioquia. También nos acompaña la coautora Sandra Jaramillo Restrepo, que es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tesis summa cum laude en 2019. Es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Era forestal en esta misma universidad. Actualmente es coordinadora general del Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas, Movimientos Sociales y Corrientes Políticas. Y nos acompaña también el coautor Rafael Rubiano Muñoz, que es sociólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina y es profesor titular del programa de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Profesores, profesora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para la presentación de este evento tendremos 2 rondas. En la primera nos van a hablar de por qué y qué es un libro clásico de las ciencias sociales. A cada uno de los 3 autores nos hablará del libro que reseñó, es decir, del capítulo que escribió en este libro. Entonces, pues les dejo la palabra para que ustedes puedan hablarnos del libro y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Juan Camilo, que nos está ayudando acá con la parte técnica. Un placer estar aquí con Sandra Jaramillo y Rafael Rubiano, que han contribuido con este libro. Lo primero, pues, como decía Laura, es destacar brevemente por qué un libro sobre los clásicos de la ciencia social en Colombia. Y esto, pues, tiene una historia, donde además, pues, tenemos la oportunidad de dar agradecimientos. La idea surge ya hace mucho rato, tal vez 2008, conversación con un amigo abogado, escritor, editor, Carlos Sánchez Lozano. Él hacía notar un déficit, un vacío en el mundo editorial colombiano y es revistas de divulgación científica y en especial revistas de divulgación científica de las ciencias sociales. Entonces empezamos a hablar sobre este tema. Veíamos que sí hay algunos importantes aportes a llenar ese vacío, como es Credencial Historia, una revista de divulgación de las ciencias sociales, pero en especial de la historia, de la historiografía en Colombia y también pues con una perspectiva internacional. Y con el tiempo pues veíamos la necesidad de hacer una revista, pero de las ciencias sociales. Y nos preguntábamos cuáles son las ciencias sociales. Pues y bueno, sostenernos en algún tipo de soporte para definir esta categoría. Y ahí pues está Colciencias, para definir una serie de disciplinas en la ciencia social. Está también el problema interdisciplinario. Y pues no me hago largo en esa lista de las ciencias sociales. A veces también, como es el caso de nuestra facultad, se la denomina Facultad de Ciencias Humanas y otra se denomina Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Entonces ahí hay una gama muy amplia de disciplinas. Es decir, como estaría la economía, como estaría la historiografía, pero también estarían los estudios literarios, los estudios culturales, la antropología, la sociología, la semiótica, la lingüística, la ciencia política, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos un primer número
de esa revista. Y ese primer número era generar una referencia sobre los libros clásicos de las ciencias sociales. Y empezamos a plantearnos el problema, ¿cómo definir cuáles son los libros clásicos? Uno, ¿qué es clásico? ¿Sí? Y ahí pues hay también una bibliografía extensa, tan extensa como la ciencia social. En cada ciencia social puede haber cánones y formas de entender lo clásico distinto. Aquí, por ejemplo, en el prólogo nos apoyamos en un crítico literario, en un escritor, en George Steiner, pero igual en la sociología se habla de unos clásicos y eso está en debate permanente, pero se habla de manera muy distinta en la economía de los clásicos y si es pertinente o no la enseñanza, por ejemplo, de los clásicos. En la sociología todavía esto es muy importante, pero en la ciencia económica no tanto. En muchas de las facultades ya no se enseñan los clásicos, simplemente se ve historia de la economía. Y así nos podíamos ir en un recorrido por las distintas disciplinas. Pero bueno, acordamos tener como clásico aquellos que todavía nos interrogan en el presente, que todavía nos permiten hacernos preguntas sobre el presente, que todavía permiten leernos y leer la realidad, ¿sí? Y la realidad, pues también hacia atrás, porque también es la realidad histórica y la realidad de procesos que no se circunscriben a la corta duración, sino muchos de ellos a la larga duración, como lo plantean en la historia. Entonces, ese fue un primer acuerdo que hicimos entre algunos colegas, entre ellos, pues, Carlos Sánchez Lozano, aquí también está Rafael Rubiano en aquel entonces, y otros que nos íbamos reuniendo, la lista es larga, y le íbamos pidiendo cuáles eran sus clásicos, sus libros clásicos de la ciencia social. Hicimos una lista de 123 libros, ¿sí? Y que cubrían las distintas disciplinas, para mencionar otras como las ciencias de la educación, la pedagogía, pero también algunos incluían el derecho, la arqueología para diferenciarla de la antropología, los estudios de género, en fin. ¿Sí? Entonces, la situación se hacía más compleja y la idea de una revista, porque la revista es un asunto para sacarlo en un corto tiempo, se iba más bien diluyendo. Y cuando por fin definimos los 10 títulos, pues no están todas las disciplinas, pero en contraste con otros trabajos de definir los libros clásicos, como los que mencionan en el prólogo, que era ejercicio de historiadores, pues sí había cierta compensación en ese proceso. Entonces, se definieron estos 10 títulos y luego, bueno, y eran libros que no eran compilaciones, eso es otra característica que logramos hacer, y que fueran anteriores a 1995. Y cuando definimos esos 10 libros, nos fuimos dando cuenta, uno, que coincidían con la profesionalización de las ciencias sociales en Colombia, que van entre finales de la década del 50 y digamos, la década del 90, principios de la década del 90 del siglo pasado. Eso ya da una pista muy importante para empezar a ver, digamos, por qué esos libros. Y igualmente, nos dimos a la tarea de conseguir las personas más idóneas, por lo menos de las que teníamos cerca, para hacer esos capítulos o esos artículos. En aquel entonces todavía pensamos en revista, y capítulos cortos, como corresponde pues a una revista. Y ahí hubo problemas porque no todos cumplieron, no todas cumplieron, y bueno, la cosa se fue prolongando. Y otro asunto fue que no, ya no eran artículos, eran demasiado largos. No había un hábitus
de publicar este tipo de cosas para una revista de divulgación. Pero, sin embargo, sí tenían el sentido de llegarle a un público más amplio, pero en una mayor extensión. Entonces ya fue tomando la fisonomía de un libro y ya no hubo vuelta atrás y lo convertimos en un libro. Y ya en el comité editorial del Departamento de Sociología, esto se dijo, porque el título inicial era Los 10 clásicos de las ciencias sociales colombianas. Entonces no, se dijo, no le pongamos así porque yo creo que precisamente por la historia que esto tiene, no se puede circunscribir a eso y hay que abrirlo más allá y por eso se le dio el título que hoy tiene. Libros clásicos de las ciencias sociales colombianas, análisis e interpretación, volumen 1. Entonces esperamos que haya nuevos volúmenes. Aquí pues destacamos los trabajos que hizo pues Credencial Historia, especialmente historiadores y muy particularmente el trabajo que ha tenido en ir definiendo este canon, en el caso de la historia, del profesor Jorge Orlando Melo, y especialmente un artículo de 1994 que hay que leer para conocer la historia de Colombia, bibliografía y comentarios. Está publicado en Credencial Historia y se puede bajar de la página de la biblioteca Luis Ángel Arango. Y allí hay 200 títulos. Él incluso con el paso del tiempo ha ido enriqueciendo esa lista y la ha ido comentando por qué son esos 200 títulos, pero están, como digo, circunscritos a la historia, a la disciplina historiográfica. Entonces, eso para destacar. Y los 10 títulos, pues, en este caso, abarcan entre 1962 y 1991. Y son, pues, los que aquí hemos, digamos, reseñado desde la violencia en Colombia, pues, que es sin duda el referente más importante para entender ese periodo de la historia que se le llama así, con mayúsculas además, la violencia. Es un libro, son 2 tomos, primero publicado en 1962, el segundo en 1964. Luego está El pensamiento colombiano del siglo XIX. Bueno, el anterior, se me olvida decir los autores, Orlando Fassborda, Germán Guzmán y está Umaña Luna, Eduardo Umaña Luna. Luego está el pensamiento colombiano del siglo XIX, que está aquí su autor del autor del capítulo, Rafael Rubiano. Y bueno, así se van hasta 1991. No me voy a detener en esa lista ahora, que la pueden también reseñar las otras 2 personas que están invitadas a esta mesa. Entonces, con eso le doy la palabra a Sandra Jaramillo. Bueno, muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Sí, Sal. que muy buenas noches para todos y todas. Agradecerle a Juan la invitación a esta mesa y también la invitación a participar del libro. Realmente me cuesta un poco ocultar la alegría que tengo con este libro, que me parece tan lindo en su factura, además esa editorial que queremos tanto porque es la de la universidad, la colección en la cual entra, cómo todo este proceso editorial permite una materialidad que le da como otra fuerza a este proyecto que Juan Carlos ha impulsado, que tiene una historia que él ha reseñado en pocas palabras, pero que sé que ha sido larga y también un camino arduo. Entonces, por eso, pues quiero pues agradecerle a Juan ese esfuerzo y esa perseverancia para llegar a este producto y también me siento muy contenta pues de haber podido
conocerlo de cerca a este proceso y aportar ese grano de arena. Creo que el prólogo es un prólogo bastante ilustrativo, no solamente de lo que fue el proceso del libro y lo que el libro se propone ya como producto, sino que me parece que es un prólogo que también ordena la discusión y permite pensar el libro como un libro inspirador. Un poco él define ahí en su prólogo que un clásico está en buena medida marcado por su condición de ser inspirador de otros. Y de esta manera me parece que hacemos como una vuelta de tuerca porque el libro que hoy tenemos en las manos, que reseña este decálogo, este primer decálogo, ojalá de muchos, de los clásicos de las ciencias sociales, es a su vez muy inspirador. Creo que es inspirador en muchos sentidos, pero uno de ellos que quiero resaltar es que es inspirador para abrir un proceso que él bien decía en el prólogo que va más allá de esas líneas introductorias y es un proceso investigativo que permitiría abordar preguntas que realmente son muy interesantes y que harían como un impulso de la historia intelectual colombiana. ¿Cuáles fueron las condiciones materiales de producción de estos libros que tenemos en las manos y otros que se puedan llamar libros clásicos de las ciencias sociales? ¿Cuáles fueron como los escenarios en los que se empezaron a discutir las revistas, los espacios de sociabilidad o en este caso la institución universitaria que es esta en la que se circunscribe estas producciones? Pero encontramos, por ejemplo, el caso del libro que yo reseño de Virginia Gutiérrez, que si bien es una mujer que está todo el tiempo en la institucionalidad, también como el espacio de sociabilidad del Café de los Sabios, por poner un ejemplo, entre otros, fue un espacio de resistencia, digamos, más allá de la institucionalidad y cómo durante el periodo de la de la contraofensiva conservadora, esto fue justamente un espacio para que estos científicos nacientes que todavía no tenían unas obras consolidadas como las que hoy tenemos en las manos, sino que eso se estaba produciendo, eran como todavía balbuceos de esas investigaciones, pudieran tener otros invernaderos para esa producción. ¿Y cuáles han sido a su vez los procesos de recepción que estos libros han recibido en su momento y posteriormente? Entonces creo que estas dos preguntas como entre las muchas que abriría un proceso de investigación de muy largo aliento sobre los libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia, es una de las inspiraciones que me parece que este libro va dejando. Además de que es una forma también de contribuir a la memoria, que venimos trabajando tanto ese tema desde otros escenarios, a contribuir a lo que ha sido la historia, la memoria también de nuestro país y cómo el papel de estos intelectuales, de estos científicos y de estas científicas ha cumplido un papel muy importante en la modernización y en ese paso de visiones más escolásticas, por decirlo así, a visiones un poco más democráticas que puedan incluir la racionalidad y el debate científico como parte de nuestro escenario público. Y para cerrar, digamos, esta primera ronda, me parece que esto de libros clásicos, de qué puede ser un libro clásico, que era como la pregunta que Juan nos proponía para esta mesa, digamos, sumar a lo que él ha dicho, es que yo creo que un libro clásico es un libro que nos enseña a pensar. Es un libro que no solamente nos arroja unos resultados de investigación sólidos, duraderos, que se pueden seguir leyendo a lo largo de los años y que son punto de referencia para las investigaciones posteriores en un campo específico, sino también que estos libros permiten mirar un poco a través de sus líneas
¿cuál ha sido como la cocina de la investigación de estos científicos y científicas y cómo han llegado precisamente a construir ese saber? Como en ese sentido, me parece que pensar un libro clásico como un libro que no solamente nos aporta una información que se puede renovar con las preguntas de las generaciones sucesivas, sino que también se puede pensar como un libro que enseña a pensar, que enseña a investigar, que enseña a hacernos preguntas. Es como otra de las características que me parece a mí que podríamos sumar a lo a lo que un libro clásico es, propone, y por suerte tenemos otros 113 que ya Juan Carlos tiene identificados para seguir este camino de visibilizar, reconocer y socializar en este camino también que él proponía más pedagógico que canónico, lo que ha sido nuestra historia de las ciencias sociales y nuestra historia intelectual colombiana. Dejo ahí. Bueno, muchas gracias. Entonces, Rafael Rubiano, profesor. Buenas tardes, les saludo y doblemente agradecido con el profesor Juan Carlos Celis, no solo por el esfuerzo y como muy bien lo ha dicho Sandra, la tenacidad y casi el obstinado rigor de llevar al proceso material de publicación de este proyecto. Y doblemente agradecido no solo por haber sido partícipe de la publicación, sino también por la invitación en este espacio, que muy bien es para ampliar un poco pues, la visión de lo que es la expresión material del libro sobre los clásicos. Igualmente a Juan Camilo y a Laura, bueno, y a todos quienes nos puedan escuchar y ver. Yo creo que es una fortuna el carácter material del libro, no solo por el contenido que allí se ha concebido, sino porque en un medio tanto universitario como cultural como el nuestro, tan plagado de modas, eh, digámoslo así, a veces de corrientes o ciertas formas de pensamiento que son en muchas ocasiones muy frívolas y en otras pues realmente propaganda. Este tipo de esfuerzo es un auténtico antídoto, no solo para recordar o para rememorar, sino para poner en el espacio público, no solo de la universidad, sino en el entorno cultural y intelectual y de las ideas de nuestro país, lo que significa indudablemente un clásico. Y es que un clásico es realmente un antídoto contra, diría yo, a veces lo que es un poco flojo, lo que aparenta tener consistencia o solidez. Y esa es la caracterización que puedo expresarles luego de no solo haber leído el prólogo hecho por el profesor Juan Carlos, sino haber leído con mucha minuciosidad y también agrado cada uno de los capítulos que hay allí. De modo que en esta inicial conversación lo que uno podría decir es que un clásico rompe inicialmente la frontera del tiempo, de lo temporal, trasciende el tiempo, y en ese sentido pues el clásico tiene la capacidad de diálogo en los entretelones de las temporalidades, que puede ir del pasado al presente, del presente al futuro, y en esa especie, digámoslo así, de saltos contra el tiempo, es que el clásico es clásico. Por ejemplo, en la sociología, indudablemente hay clásicos, y en este caso, Colombia ha producido unas obras clásicas
específicamente en las ciencias sociales. Entonces es una fortuna tener a la mano el libro, espero que no sea el único, yo sé que van a ser otros volúmenes más porque hay una tendencia que es la moda, modas intelectuales, modas editoriales, modas en las ideas, que por ser modas, pues no permiten que de alguna manera tengamos, como lo dijo Sandra, memoria y al mismo tiempo una capacidad generacional de transmisión del conocimiento. Creo que la gran crisis del mundo universitario colombiano es que está siempre muy de espaldas a ciertas tradiciones, no en el sentido conservador, sino en la posibilidad de enriquecer a través de los clásicos futuras generaciones que desde esos clásicos hagan preguntas, se interroguen, se construyan nuevas metodologías y ante todo se derive de ello nuevas posibilidades de interpretación de nuestras realidades tan complejas. De otro lado, y pues no me voy a alargar en ese sentido, creo que no solo es fortuna, sino ya es dejar una huella, utilizando un poco la idea de Ernst Bloch, ¿sí? Huellas, y eso es lo que es nuestra misión, no solo como docentes, sino también como, digamos, funcionarios públicos, una ética moral y civil. La universidad no es solo para sacar galardones o para tirar gente al mercado a competir, es para dejar realmente huellas. Esas huellas están representadas en obras. No hay nación sin universidad, no hay nación sin imprenta, no hay nación moderna sin libros y no hay nación moderna sin grandes intelectuales que representen un poco la identidad de un territorio. De modo que la fortuna, pero al mismo tiempo creo que el antídoto como huella que ha dejado no solo la labor pertinaz del profesor Juan Carlos a la hora de no dejar, digamos, abandonado el proyecto, sino insistir al punto de verse publicado acá. Creo que es un gran logro que hay que agradecerle a él, a sus autores y en especial a la atención y apoyo editorial de la Universidad Nacional en su Facultad de Humanidades. Entonces creo que finalmente que el clásico es un antídoto contra la corrupción y la corrosión que nos carcome en corrientes y paradigmas que hoy se enseñan y se aprenden en las aulas de la universidad y por fuera de ellas. Y lamentablemente Colombia, no solo en lo que corresponde a la guerra y la violencia, sino también a la cultura, es un país que suele olvidar rápidamente. Y olvida porque realmente no hay una validación y una legitimación de la memoria. Es una fortuna que este libro antídoto contra las modas haya sido publicado este año y de verdad muchas gracias por el espacio y sobre todo al profesor Juan Carlos por haber mantenido este espíritu, digamos, de resistencia frente a la posibilidad de poder poner a circular y a divulgar nuestros clásicos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Sandra y a Rafael en esta primera ronda. Yo ahora dejé en suspenso la lista, ya es momento de leerla. Entonces, había dicho el primer libro y están en orden cronológico. Ese le apareció en 1962, de autoría Orlando Fassborna, Germán Guzmán y Eduardo Maña Luna, La violencia en Colombia. Este libro es reseñado, el capítulo es escrito por el profesor de Sociología de la Universidad Javeriana, Jefferson Jaramillo Marín. Hay que decir, frente a los clásicos también, que bueno, ya en algunos casos los autores de los libros ya no están con vida, en este caso ninguno de los tres está con vida. Luego sigue en 1964 El pensamiento colombiano del siglo XIX, del historiador, para muchos, el que introduce la historia moderna, o la forma de hacer historia profesional,
en nuestro país, Jaime Jaramillo Uribe, profesor de esta universidad y igualmente de la Universidad de los Andes. El capítulo fue redactado por Rafael Rubiano Muñoz. Ya aquí podemos decir que la Universidad Nacional está muy presente en estos clásicos. El primero, el de la violencia en Colombia, fue publicado precisamente en esta casa de estudios, en la que por entonces se llamaba la Facultad de Sociología. Luego viene en 1968 Virginia Gutiérrez de Pineda, precisamente también profesora de esta casa, el libro Familia y Cultura en Colombia, que el capítulo lo va a redactar precisamente Sandra Jaramillo Restrepo. Y ella también es fundadora de la Facultad de Sociología y luego, pues, igualmente de el Departamento de Antropología, y tendrá mucha influencia también en la creación y el desarrollo del Departamento de Trabajo Social. Entonces sigue también en ese año, en 1968, de Sana, simbolismo de los indios Tucanó del Baupés, del alemán colombiano Gerardo Reicher Don Mató, el profesor pues, de la Universidad de los Andes. Bueno, tanto como Virginia, pues tampoco nos acompaña en este mundo, los dos pues antropólogos. Bueno, en el caso de Gerardo, pues hay toda una controversia por su pasado en la CSS. Bueno, ahí esto no demerita su trabajo antropológico, y bueno, esto también es tratado en dicho capítulo. Luego viene el historiador, que fue profesor especialmente de la Universidad del Valle, Germán Colmenares, el libro de 1973, Historia Económica y Social de Colombia, 1537-1719. Se me ha olvidado que el libro de Gerardo Reicher Don Mató lo reseñó el antropólogo, profesor de la Universidad de Antioquia, hoy doctor en filosofía, Simón Puerta Domínguez, y el de Germán Colmenares, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Caldas, Rodrigo Santofinio. Luego viene en 1975, aunque hay una edición, esto ya hace parte de la fe de ratas que hay que empezar a mirar. En 1968 se menciona en el libro, lo que pasa es que precisamente por estos temas de la pandemia no pudimos ir a corroborar esto en la Biblioteca Nacional, publicado en Brasil, pero la publicación en Colombia es de 1975, Colombia, bosquejo de su geografía tropical, de Ernesto Gull. Tampoco nos acompaña en vida. Luego viene el libro de 1977, El café en la economía colombiana, de Marco Palacio, él sí, digamos, un historiador vivo, fue profesor aquí de la universidad, rector de esta universidad, y la reseña la hace el profesor de la Universidad de Antioquia, doctor en historia y literatura, Andrés López. Bueno, el anterior, se me olvidaba, el de la reseña de Ernesto Gull, hace el antropólogo y doctor en geografía, Sergio Arroyave. Luego viene, este es un libro que, si bien no, como los otros, la diferencia con los otros, no trata específicamente sobre Colombia, es el libro del profesor ya también fallecido, Rafael Gutiérrez Girardot, Modernismos, Supuestos Históricos y Culturales, realizado pues por el historiador y hoy pues doctorante en historia, Andrés Arango. Luego está en 1984 el libro de Alberto Mayor Mora, está con vida, el profesor pensionado acá del Departamento de Sociología, Ética, Productividad y Trabajo, cuya reseña la hace el profesor y doctor en historia, profesor de sociología y doctor en historia, Edgar Valero Julio. Y por último, de 1991, Cultura e Identidad Obrera, Colombia 1910-1945, de nuestro profesor acá del Departamento de Historia, profesor activo, Mauricio Archila Neira. Y ese capítulo lo redacto yo. Como dije ahora, los libros, digamos, comprenden ese periodo, digamos, de inicios del Frente Nacional, de inicios también de la profesionalización
de las ciencias sociales en Colombia, y culminan en el año de la nueva constitución, de la constitución de 1991, de la cual estamos conmemorando 30 años. Entonces yo le doy la palabra en orden cronológico y en orden de aparición en el libro a Rafael Rubiano para que nos exponga los planteamientos fundamentales de su capítulo sobre el pensamiento colombiano del siglo XIX. Bien, gracias Juan. Sí, efectivamente, la idea de hacer la reseña del pensamiento colombiano del siglo XIX de Jaime Jaramillo Uribe, básicamente se orientó en tres objetivos. Primero, hacer una valoración de esta obra que sin duda constituyó y constituye un referente, como lo ha dicho muy bien el profesor Juan Carlos, en la construcción de lo que podríamos llamar en la profesionalización de la historia, pero que, digamos, la valoración y básicamente la hipótesis de trabajo era tratar de comprender básicamente que esta obra del pensamiento colombiano del siglo XIX no se circunscribe estrictamente a una comprensión de lo que es el pensamiento político y colombiano del siglo XIX, sino que detrás de esta obra hay una intención, o tuvo una intención muy clara el profesor Jaramillo, y es que el trasfondo y el año en que se publica está fundado pues en el contexto del Frente Nacional, y de alguna manera lo que Jaramillo Uribe, y es uno de los puntos de discusión allí del contenido de la obra, trata de mostrar cómo las élites colombianas fracasaron en su intento de construir una identidad y una nación moderna. Y detrás de ese fracaso, digamos, no solo se expresó mediante las contiendas bélicas del siglo XIX, sino ante todo esa otra forma de violencia que fue el Frente Nacional, que firmado en Benidorm por Laureano Gómez y, bueno, ahora no recuerdo otro personaje, establecieron un tipo de violencia simbólica donde no, el país se cerró a las posibilidades de tener, digamos, opciones y alternativas en términos de fuerzas políticas, y pues se atizó aún más el grado de extremismo y polarización. El capítulo se tituló Más allá de la historia, apuntes sobre el quehacer histórico de Jaramillo Uribe, y el segundo objetivo fue mostrar que esta, digamos, obra plantea una discusión en torno al tema de la descolonización y el asunto que tiene que ver con las independencias. Aquí hay digamos, una confrontación que parece muy pertinente ahora que esta moda de lo decolonial o lo poscolonial, que son como especie de arlequines de cera que se derriten con ciertas formas del pensamiento latinoamericano. Hay sin duda una interrogación en el pensamiento colombiano en el siglo XIX, y es que tanto, digamos, de lo propio en términos intelectuales, y cómo, qué tanto se puede hablar de un original y auténtico pensamiento colombiano, o qué tanto hay un reflejo, una repetición de las ideas de alguna manera europeas. Y es una discusión que pasa el plano, digamos, de lo que es una historia del pensamiento a ser una historia intelectual. Entonces, me parece que allí hay una segunda hipótesis, digamos, fue el objetivo de la reseña, de tratar de ampliar un poco, digamos, el contenido del libro para colocarlo en ese debate de qué tanto se puede hablar de algo auténtico o algo propio en Colombia en términos de ideas, cuando, pues, si se hace historia intelectual,
Se sabe que las ideas no son solo asuntos abstractos, son neuronales, son materiales, circulan, van de generación en generación, se divulgan, en fin. Y hay un tercer objetivo dentro del capítulo que tiene que ver básicamente con, digamos, la pertinencia y de alguna manera lo que podríamos decir es qué revela y qué deja esta obra, digamos, para las ciencias sociales en el presente y en lo futuro. Y es que el pensamiento colombiano del siglo XIX trata de mostrar que ciertas nociones o ciertas corrientes o ciertas ideas como el liberalismo, la democracia, eh, la libertad, la modernidad, siempre ha estado pues en cuestión, en confrontación con ciertas estructuras heredadas del mundo hispánico que han sido muy, digamos, conservadoras. Como cuáles, el tema detrás de toda esta lectura del pensamiento colombiano del siglo XIX, que se enfoca en su mayoría a dos personajes, José Eusebio Caro y Miguel Antonio Caro, que da la sensación básicamente de cómo fracasaron las élites colombianas a construir realmente un país moderno, demócrata, liberal, pues, auténticamente progresista y absolutamente secular y desarrollado. ¿Por qué? Porque al final, pues, nuestro país sigue viviendo de un alto grado de intolerancia, intolerancia que se expresa con relación a las mujeres, con relación a la diferencia, con relación a la diversidad y con relación a la pluralidad. Entonces, la obra reseñada invita y no se agota allí. Yo creo que puede haber muchas preguntas. Lamentablemente, por ejemplo, por el lado de las mujeres, sería importante, como lo hizo Sandra con relación a Virginia Gutiérrez de Pineda, rescatar las mujeres intelectuales, las letradas, las pensadoras, las científicas en Colombia. Y allí es donde, pues de alguna manera, yo creo que el diálogo con la obra es fructífera porque pone presente que el haberse publicado en el contexto, digamos, del Frente Nacional, ya le imprime un valor como lo digo yo en el artículo, en el capítulo, al pensamiento colombiano, porque es descifrar el fracaso de la modernidad, pero también descifrar el grado, digámoslo así, de intolerancia de un país frente a las ideas diversas y al debate público. Ese es mi aporte con relación al capítulo que se escribe allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo, antes de darle la palabra a Sandra, quiero destacar que, bueno, todos los capítulos, pues, lo fundamental, pues, están estructurados sobre las tesis centrales de los libros, sobre el proceso mismo del libro, en términos de su edición, de su proceso de investigación, y también tratan de responder a la pregunta de por qué es un clásico. Entonces, Sandra hizo el capítulo sobre Virginia Gutiérrez de Pineda. Sandra. Bueno, sí, atendiendo esas preguntas que nos hacía Juan en el momento de reseñar los textos y teniendo en consideración que empezamos pensando este libro como un dossier de revista con reseñas de ellos. Entonces el capítulo del que yo me ocupo contiene, digamos, un centro y es justamente reseñar el libro principal que yo llamo La Ópera Magna de Virginia Gutiérrez de Pineda, y particularmente de plantear de manera muy sintética las conclusiones a las que ella llegó en ese texto, que dichas así de forma muy rápida y panorámica, es la existencia en el país
de unas tipologías familiares que ella reunió inicialmente en 4 tipos de familias: la familia andina, la familia santandereana, la familia antioqueña o de la montaña, la familia negroide o del litoral fluvio-minero. Son las 4 familias que ella encontró. Me parece que el libro dejaba por fuera toda la zona de la Amazonía colombiana y de los llanos orientales. Ella en algún momento lo hace explícito y dice que hay condiciones de seguridad, del viaje, en fin, que le impedían investigar estas zonas. Entonces, de cierta manera, su tipologización de las estructuras familiares están circunscritas a esta otra dimensión, como la familia andina cubre justamente los Andes colombianos y toda esa herencia chipcha, como la familia santandereana está en esa zona limítrofe con Venezuela y muy marcada por el paisaje escarpado, como esta zona andina y de la montaña o antioqueña es todo el interior del país y todo lo que ha significado la gesta, digamos, de toda esta cultura antioqueña, y cómo esta familia negroide o del litoral tiene en cuenta a las familias constituidas en el borde de la costa, tanto atlántica como de las riberas fluviomineras, por ejemplo, del Bajo Cauca. Es un libro que está basado en un paradigma que es el paradigma del estructural funcionalismo, que ha tenido críticas posteriores importantes a través de toda la crítica al paradigma estructuralista justamente. Es una de las vertientes de la corriente estructuralista junto con otras teorías y paradigmas de la totalidad. Por ejemplo, de la nueva historia, que tiene tanta presencia en el libro. 3 de los 10 libros reseñados están en ese paradigma de la nueva historia. Es otra de las corrientes del estructuralismo que tuvo presencia en Colombia. El funcionalismo es una de ellas y en algún momento yo lo recogía en estas palabras. Ella busca encontrar los patrones que se repiten, los rasgos estructurantes que favorecieron la funcionalidad de la familia y le permitieron establecer tipificaciones, aunque sin dejar de lado casos, comillas, marginales o atípicos que también hacen al ordenamiento exigido por el estructural funcionalismo. Es como la visión específica que ella tenía, y de cierta manera ese paradigma se fue poniendo en cuestión incluso en la trayectoria misma de Virginia Gutiérrez de Pineda, porque cuando fui más allá de la reseña y empezamos a pensar esto en el contexto de un libro que tuviera una perspectiva un poco más amplia, entonces el ribete específico que escogí fue tratar de recuperar la trayectoria de Virginia Gutiérrez de Pineda, una mujer que nace en 1921 y que tiene una larga y muy productiva vida hasta 1999, 70 años en los cuales ella fue protagonista de cambios muy sustanciales en el país en términos sociales, políticos, históricos. Es producto de esos gloriosos y hay veces tan mitificados años 30 colombianos, que fueron un momento de mucha esperanza y de mucha esperanza por una renovación y una modernización, y que se vieron obturados tiempo después con esos, en contraste, oscuros años 40, en los que ha sido muy claro que hubo una persecución bastante fuerte a sectores intelectuales, y el grupo, digamos, con el que Virginia Gutiérrez de Pineda se formó fue una de las experiencias de esa persecución. Entonces, cuando traté de poner esta obra en diálogo con esta pregunta por los clásicos, pues la entrada que encontré fue recuperar la trayectoria de ella y pensar cómo este libro se inscribía en su trayectoria. El trabajo, he de decirlo,
de recuperación de su trayectoria está apoyado en otras investigaciones que han avanzado mucho en el estudio de esta mujer que se considera un punto de referencia para las ciencias sociales en Colombia, pero que además con esa marca de género es un referente para las científicas colombianas. Entonces, otras obras, las de la profesora Pachón, por ejemplo, fueron claves para la reconstrucción, digamos, de esa trayectoria y poder entender que este libro, que es central en Virginia Gutiérrez de Pineda y que de manera tan clara y tan detallada nos ofrece un estudio inicial que abre, digamos, el campo de los estudios de la familia, eh, está es efecto, es producto, es consecuencia de lo que fue una trayectoria de muy larga data y una trayectoria hecha en colectivo, en relación con otros científicos y una científica que es Blanca Ochoa, que aparece referida siempre en estos espacios. Estos intelectuales están asociados a instituciones que hoy consideramos muy importantes y que por suerte se han avanzado las investigaciones para radiografiarlas. La Escuela Normal Superior está estudiada ya y la podemos reconocer como parte del patrimonio de nuestra historia intelectual y Virginia Gutiérrez de Pineda se forma ahí a partir de las relaciones con la Escuela Normal Superior. Ella se vincula con la antropología social francesa y norteamericana y eso es lo que le permite a ella consolidar un enfoque que pondrá en práctica en su trabajo. Es un trabajo con una fuerte pata empírica, con un trabajo de campo en el cual ella estuvo en el territorio compartiendo con mujeres indígenas, sobre todo comunidades Wayúu, comunidad Embera, fueron comunidades muy visitadas y muy estudiadas por ella. Y a través de este trabajo en el territorio, Virginia Gutiérrez de Pineda sí fue desarrollando una pregunta y una sensibilidad, digamos, por lo que a los ojos de hoy podemos llamar la pregunta de género. Ella llegó a definir desde su perspectiva la estructura patriarcal e hizo investigaciones ya más específicas sobre ese tema. Yo en el capítulo resalto el trabajo de ella sobre el complejo, el capítulo posterior, el libro posterior que ella escribe con su nuera sobre específicamente la estructura social santandereana y cómo esta estructura tipificaba en buena medida esa estructura patriarcal colombiana. Eso le fue, digamos, a ella generando unas vinculaciones fuertes, no solamente con el problema de la familia, sino también con la presencia diferencial que tenían las mujeres en cada una de estas estructuras sociales, como por ejemplo la forma de ser socialmente mujer en el complejo antioqueño tiene una distinción de la forma de ser mujer en el complejo santandereano, negroide, andino, en una vinculación fuerte con la forma de ser hombre. Eso tiene, digamos, de sustento ese paradigma estructural funcionalista que hay veces a los ojos de hoy lo vemos como muy rígido, pero que en su momento ayudó a establecer, a normalizar, a responder unas preguntas, digamos, de largo alcance. En esto de explorar la trayectoria de esta mujer que produce mucha simpatía y que genera, digamos, una visión de lo que fue ese feminismo de primera generación en Colombia, se encuentran huellas repetidas sobre el papel que ella jugó como profesora de la Universidad Nacional. Justamente ella había participado del proceso de creación de la Facultad de Sociología en el 66, es ubicada por el profesor Jaramillo Uribe como una de las figuras carismáticas de este proceso de consolidación de la facultad, pero su trayectoria larga en esta institución
le permitió una vinculación fuerte con generaciones diversas de estudiantes, y ahí el papel que jugaba con las mujeres que se formaban en las ciencias sociales era un papel orientativo, era un papel de acompañamiento, era un papel que tenía también como sus vetas maternales, como varias de las entrevistas que estos otros investigadores han reseñado traían a colación. En esa medida yo creo que el libro que edita Juan y que hoy presentamos es un libro que parte de su potencia, es lo que va a inspirar, y también, como él mismo decía en su prólogo, como los proyectos siguientes de clásicos en ciencias sociales van a ser producto de las lecturas, incluso críticas, que puedan generar un libro como estos. La pregunta por el papel de las mujeres en las ciencias sociales colombianas es una pregunta que se impone. El libro en esta medida le da lugar a Virginia entre 10 autores, una mujer entre 9 hombres, y la pregunta a la cual yo no sé responder es dónde están las otras mujeres que harían, digamos, más equitativo un libro de ciencias sociales colombianas. No dudo que hayan esfuerzos de buscarlas, pero la pregunta de por qué no las encontramos, por qué no las vemos y si realmente no están, es una pregunta bastante fuerte. Probablemente en estos orígenes de la profesionalización de las ciencias sociales, esos nombres efectivamente sí sean más escasos, pero si el periodo se nos abre hasta los años 90, encontramos una presencia fuerte que creo que puede marcarse. Creo que una mujer como Margarita González, la propia Luz Gabriela, que Juana ha recogido parte de, pues ha hecho estos homenajes después de su triste muerte y reciente muerte, creo que es otra de las mujeres que podríamos traer a colación. En fin, pero más allá de recuperar los nombres y ese mujererismo, como algunas decimos también críticamente, de que el tema no solamente es que en estos índices hayan nombres de mujeres, sino también preguntarnos qué es lo que pasa en estos campos y en particular en el de las ciencias sociales para que justamente eh, esa presencia de las mujeres sea una presencia menos cuantitativa, que es cuáles son las marcas de género que están atravesando estos contextos de producción, y preguntarnos eso yo creo que es un camino pues como importante para que en algún momento lo podamos modificar. Quisiera decir una última cosa, y ya saliéndome del libro específico que yo reseñé y teniendo en cuenta este camino por delante que también del que nos deja tan antojados y antojadas Juan, creo que esos cientos de libros de clásicos que podrían seguir en discusión, también estaría lindo mirar cómo se pueden ir caracterizando. Él decía por disciplinas y por áreas. Por ejemplo, pensaba yo el tema no solamente de los estudios de género y en qué momento empiezan a emerger estas propuestas, sino que también pensaba en el género biográfico y cómo algunas biografías novedosas en Colombia pueden engrosar en un futuro otros volúmenes de las ciencias sociales. Muchas gracias, Sandra. Bueno, como ven, no es fácil hablar de estos temas sin extendernos. Por ser los últimos de esta feria del libro, pues tenemos el privilegio del tiempo y por la virtualidad tal vez también. No puedo dejar de cerrar con el último capítulo, que fue el que yo redacté, titulé Historia colombiana en la primera mitad del siglo XX, leída desde abajo. Este se refiere al libro del profesor Mauricio Archila, Cultura y Identidad Obrera, Colombia 1910-1945. Hay asuntos que no traté, aunque es el sentido de este capítulo,
en este capítulo, bueno, puede ser también un tema para una reimpresión, ampliar y generar, digamos, el referente a los debates que puede suscitar, los complementos y demás. Y es de que, así como mencionábamos ahora Jorge Orlando Melo, Alexander Betancourt Mendieta publicó en 2007 Historia y Nación, tentativas de la escritura de la historia en Colombia. Y refiriéndolo a un clásico de la historia de Colombia desde abajo, no podemos de hacer mención a lo que allí plantea Alexander Betancourt. Y él va a plantear un capítulo especial a Germán Arciniegas, y en una sesión se va a denominar El encuentro de los de abajo, la literatura desplazada al conocimiento histórico. Y esto, pues, nos estamos refiriendo a esa amplia producción de historia que hizo Germán Arciniegas, pero igual Alexander nos hace ver pues las limitaciones en términos de la disciplina histórica. Y hay que decir también en este punto que la historia como disciplina tiene a su vez todo un área que es la historiografía, es decir, la autorreflexión sobre cómo se produce la historia. Y ese es el trabajo que aquí hace él, como lo había hecho y lo mencionamos en el caso de Orlando Melo y otros. El asunto de ubicar el trabajo del profesor Archila como clásico, pues tiene que enfrentar este horizonte, porque igual desde abajo y con esta denominación, no solo estaría el caso de Germán Arciniegas, sino también el caso de otro historiador de una vasta producción, Indalecio Líbano Aguirre, que fueron además los dos muy leídos, pero ellos están como en el límite entre la literatura y la historia, y a veces les preocupa más la narratividad histórica que efectivamente la disciplina científica, no necesariamente positivista, puede ser también, como en el caso de Archila, una perspectiva crítica, interpretativa, hermenéutica con fuentes diversas, especialmente de la historiografía marxista inglesa, la que plantee, digamos, esto de la normalización, como la denominó Francisco Romero para el caso de la filosofía, la profesionalización, la normalización, en este caso de las ciencias sociales, de la historia, ¿sí? Y el estudio del profesor Archila aporta en ese sentido, es decir, es el libro importante de normalización de la historia en el país, de los estudios de los sectores subalternos, de las clases subalternas, de los movimientos sociales. Sí, entonces, esto para decir la importancia que tiene este libro, y lo que tratábamos precisamente de resaltar allí es que no es solo un libro sobre los de abajo, sino que es la historiografía, la historia, perdón, de Colombia vista desde abajo. Es decir, es una tesis sobre la historia de Colombia vista desde abajo, y esa es la relevancia y el tema que lo hace clásico, con innovaciones frente a la tradición de la investigación en el país, incluso de autores extranjeros que también se ocuparon del movimiento obrero, como a nivel internacional, en términos de la historiografía que se produce hacia ese entonces frente a este tema. Bueno, ya por razones de tiempo no puedo continuar, pero sí dejamos abierta pues esa invitación a que el libro se lea, a que el libro se debata, a que efectivamente con ese debate podamos generar pues la necesaria reflexión editorial para producir el segundo volumen. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos Celis, profesora Sandra Jaramillo y profesor Rafael Rubiano. Gracias por acompañarnos en el evento de hoy, por ser los que cierran esta semana de Caravanserai, de libros, imágenes y lecturas. Y pues quedamos en contacto para próximos eventos. Claramente están muy invitados y son muy bienvenidos en el centro editorial. Cualquier cosa que necesiten saben que pues pueden contar con nosotros. Y de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Invitamos al público que pueden conseguir el libro en la página del centro editorial. Lo pueden comprar tanto en PDF como en impreso y se hace el envío a la casa. Entonces, para que no olviden ir a la página, buscar la novedad. Ahí también pueden descargar el adelanto, leer las primeras páginas. Pero bueno, yo creo que ya con esta introducción que nos han hecho, tienen un muy buen abrebocas del libro. Entonces, pues que estén muy bien todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Bien, chao. Chao.